Padre y buen Dios, nos acercamos a tu presencia, Padre, para darte la gratitud, Señor, por este momento, Padre, que nos permites estar delante de ti, Señor. Padre mío, en este momento pongo a tu hija, Paula Infante, Señor. Tú la conoces, Padre. Yo te pido, Padre, que tú la uses con poder y gloria, Señor, con el tema que trae el día de hoy, Señor, el llamado de Dios. Un tema, Señor, maravilloso, Padre, que a ti te ha placido y que tú has escogido, Señor, para que ella hable a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que abras nuestros oídos, que tú abras nuestro entendimiento, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Señor, como tú la quieres, Señor. Y no solo recibirla, Padre, sino llevarla por hecho, Señor, a donde quiera que vayamos. Usa a tu hija, Padre. Cúbrela desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que toda palabra, Señor, que salga de sus labios, Señor, venga de ti, Padre. Úsala poderosamente, Señor. Yo te doy gracias por su vida, Padre, y habla a través de ella. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, mis amadas. Quiero orar. Ya ustedes oraron y me voy a unir a su oración, porque tengo un compromiso muy grande en esta mañana y quiero trazar la palabra como el Señor me ha ministrado en estos tiempos, y principalmente hoy de madrugada me levantó con una trompeta. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, y gracias porque somos dignos en ti. Y esta oración que han hecho mis hermanas, yo la recibo en el nombre de Jesús, para que tú pases un carbón encendido, como dijo la hermana al empezar, y yo pueda transmitir lo que tú pusiste en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, mis amadas. Hoy están los fieles que Dios ha llamado a esta célula del cuerpo de Cristo. Y yo fui invitada hoy en un día tan especial donde nuestra pastora siempre está aquí, pero ella escuchó el llamado que Dios ha hecho en ella como profeta para las naciones y se fue a la gran encomienda. Y yo quiero hablarle con respecto al llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Ustedes tienen una cabeza visible que dirige esta célula del cuerpo de Cristo, este devocional, esta iglesia virtual. Y ella ha tenido que dejar lo suyo y se ha comprometido con el Señor. Y hoy el Señor quiere activar los dones, los talentos, quiere desactivar el desánimo y todo lo que está aconteciendo en el pueblo de Dios. Me incluyo yo, porque primero la palabra viene a mí y he sido muy ministrada con esta palabra en estos tiempos. De hecho, la prediqué en República Dominicana y fue de mucha edificación para ese pueblo, porque hoy la iglesia está dormida en un letargo espiritual. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado con propósito. Ayer cuando la pastora predicaba, me estremecía porque ella empezó con dos citas bíblicas que el Señor me dio y estamos en el mismo espíritu. Y hay una conexión con lo que es el mensaje cuando el mensaje es de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, por lo que están aquí, por lo que van a escuchar esta palabra más adelante. Yo he escrito algunas notas por el Espíritu, he orado y le he pedido al Señor dirección, porque llevar una palabra al pueblo de Dios en este tiempo y tener el compromiso de transmitirla como el Señor le pone en el corazón de uno. Le doy gracias al Señor porque estaba meditando y estaba viendo cómo nosotros llamamos al Espíritu Santo y, y en muchas iglesias que venga el Espíritu Santo. Y escribí una notita muy breve que me llamó la atención. Este no es el mensaje, pero es parte del mensaje. Y el Señor esta mañana
me desperté como a las 5:30, 4:30, no podía dormir. Y el Señor decía con una voz audible, yo decía, Señor, por esto no hay mensaje. Y él me decía, eso es parte del mensaje. Y él llamaba al pueblo de Dios, a nosotros. Hoy está sonando una trompeta, porque este es el tiempo de las trompetas sonar, el tiempo Cairo del Señor. Estamos viviendo un tiempo final, un tiempo difícil, muy complejo, muy competitivo y una liviandad espiritual tremenda, una apostasía tremenda. Y él me decía, yo tengo mi cita bíblica, pero él me decía, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. O sea, Dios está dando un grito de alarma, un desesperante. Usted dirá, Dios no tiene que estar desesperado. Sí, Dios ama a su pueblo, Él es Padre y Él quiere despertarnos, avivarnos, sacarnos de donde nosotros estamos. Y por eso es el llamado de Dios en este día. Eh, esta mañana, cuando yo oí esa palabra y yo medité en algo, yo me he sentado en la iglesia y he escuchado a gente gente sincera, hermanos de la fe, que oran. Oh Dios, envía tu espíritu. Y yo me he dicho, no, Él está aquí con nosotros. Y he escuchado a gente orar, Dios, dame más de tu espíritu, como si Él viniera en dosis. Y el Espíritu Santo es una persona que vive dentro de usted. O no sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 6:19. Entonces, cada uno de ustedes tienen el Espíritu Santo, porque ya fue dado. Cuando usted recibió el Señor, Él impartió ese consolador, ese que está con nosotros día a día. Y de acuerdo a como usted lo viva, entonces va a ser efectivo, porque muchas veces, si tú no vives lo que es la naturaleza nueva en ti, que ya tú no eres el viejo, porque ya tu vida está entregada en el Señor totalmente. Entonces, tú tienes que llamarlo, porque ya tú lo dejaste ahí, tú lo sacaste de tu corazón, de tu vida. Y por eso que Dios está tocando una trompeta hoy con el llamado de Dios. El tema de hoy, el llamado de Dios. Y yo me fui a dos hombres de Dios que medité un poco en ellos, que fue en Isaías y Jeremías. Fueron dos hombres que Dios los llamó de diferente manera, pero fue llamado por Dios. Y aquí en Isaías 6, que aquí está la visión y el llamamiento de Isaías, que todos ustedes muchos la conocen. Yo sé que hay nuevos creyentes, pero aquí habla cuando el Señor llamó a Isaías y lo ungió, le ungió sus labios, porque eran labios inmundos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿eso hizo Dios con nosotros cuando nos llamó? Que Él limpió nuestra boca, limpió nuestro corazón, como Él purificó con su Santo Espíritu la boca de Isaías y lo llamó. Entonces, en esta cita habla, en Isaías 6, yo lo leí completo del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Voy a ser breve y voy a seguirlo aquí. En el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo, porque en encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quierales, que tengo una operación, un ojo, perdóneme, de las puertas se estremecieron con la voz de que él clamaba, y la casa se llenó de su humo. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey.
y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con una tenaza y tocando sobre mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Wow, cuando yo leí esa palabra, a mí me ministró esta parte de aquí, que Él lo sacó como nos sacó a cada uno de nosotros de la mala manera de vivir y vino y depositó el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos llamó, porque cuando Dios llama, Dios respalda y nos limpió, como dije al principio, y nos limpió la boca y el corazón y purificó con su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Y hoy Dios está haciendo un llamado como se lo hizo a Isaías. Nosotros le hemos leído mucho esta cita bíblica y de diferente contexto y lo ministramos y muchos hombres y mujeres de Dios han ministrado esta palabra. Pero en esta palabra yo encontré el compromiso que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros con el llamado para este tiempo. El Señor me decía esta mañana, si mi pueblo se humillare, o sea, para nosotros cumplir el llamado de Dios, tenemos que entrar en ese tiempo de quebrantamiento, de humillación y sanar nuestro corazón, sanar las heridas que nosotros no nos deja ver la gloria de Dios. Aún siendo lavado con la sangre de Cristo, aún siendo limpiado, purificado, cada uno de nosotros, hemos tenido en este tiempo, después de la pandemia, y nosotros viendo los acontecimientos en nuestros ojos que se están cumpliendo el día a día, y hemos descuidado el llamado de Dios. Pero yo sé que aquí hay muchos hermanos que están escuchando la trompeta, el sonido de la trompeta, de lo que Dios está hablando para su pueblo en este tiempo. Y la iglesia, primero cuando Dios te llama, Él te capacita y te envía, como Él hizo aquí con Isaías. Le está diciendo, ¿quién irá? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quién irá? ¿Quién llevará mi mensaje? Y quiero hablar a través de esta mañana algunos puntos que tienen que ver con el llamado, con los enviados y cuando Dios te manda a un lugar. Entonces, Dios no hace milagros sin propósito, mis hermanos. Cuando Dios llama, como dije ahorita, Dios respalda su palabra. La pastora Oceanía, una mujer de Dios probada, reprobada, y ahora ella está en el fuego del horno, porque verdaderamente cuando una persona tiene una profesión como la de ella que demanda tanto, y de ahí es que se vienen sus bienes para su casa junto con su esposo. Yo la bendigo a ella y cubro su casa con la sangre de Cristo que tiene poder para que la traiga con bien, porque cuando los mensajeros son enviados y más cuando oyen el llamado de Dios y dejan todo para ir a llevar esa palabra que la necesitan mucho, allá podría haber alguien que la llevara, pero Él la eligió a ella en República Dominicana. Yo sé que hay muchos pastores, líderes, ancianos, profetas en Colombia, conozco muchos, pero Dios le plació elegir a una trompeta de una parte del hemisferio que ya ella estaba preparada, la había ungido y le había pasado ese carbón encendido por sus labios. Y cuando él dijo, ¿quién irá allí a Colombia? Entonces ella dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ella no fue que se preparó, fue el Dios que la preparó a ella para llevar el mensaje de la última hora, el mensaje profético, que es su palabra. La palabra la profecía está en su misma palabra. Entonces, ese llamado, el Dios se lo está haciendo a cada uno de nosotros en este tiempo. Cuando perdemos la visión, hay dos cosas que tenemos que recordar. Cuando perdemos el propósito, ¿quién te llamó y para qué te llamó? Y eso tiene usted que recordarlo siempre.
Yo sé que mucha gente se han quedado liviana y tibiamente en la casa, ni el devocional, ni iglesia, ni nada. Entonces, ellos se han dedicado mucho a que por qué no van, que por qué no lo llaman. Es bueno llamar, es bueno buscar, pero usted tiene que tener una convicción desde el día que Dios lo llamó, para qué Dios lo llamó y por qué lo llamó. Y hoy yo quiero traer ese despertar en esta célula del cuerpo de Cristo. Ahora mismo, en estos tiempos, yo he pasado por varios procesos. La pastora y muchos hermanos lo saben. Y en medio de los procesos, yo he visto la gloria de Dios, porque los procesos nos forman el carácter de Cristo a nosotros y nos llevan a una madurez espiritual después de pasar un desierto, después de uno ver los acontecimientos familiares, personales, que uno tiene que tener una dependencia total del Señor. Y muchas veces tenemos que esperar eso para entender el llamado. Muchos de ustedes están llamados a llevar una palabra, a orar, a interceder. No, el llamado no solamente es dentro de la casa de Dios, porque muchas veces peleamos por tener una posición ministerial dentro de la iglesia y no es malo, porque los dones no son irrevocables. Los dones son de Dios que lo imparte a cada uno de nosotros, pero con propósito, no para malograrlo, no para malograr el propósito en un banco, en nuestra casa, en la comodidad. Entonces, muchas veces, como dice el profeta aquí, que Dios lo llamó con un propósito y le dijo, ¿a quién voy a enviar a mi pueblo en la condición que está? Y nosotros, yo lo voy a aplicar esta palabra a este tiempo, que Dios está llamando y que está pidiéndole. Vamos a poner un ejemplo, Rosa, yo quiero que tú vayas allá a la capital, a la calle 8, a llevar esta palabra. Y como allá vive un hermano cerca y ella tiene un llamado en la iglesia y sabe que Dios la llamó a interceder, a ponerse a favor de los demás o a otro ministerio, pero el llamado abarca todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, Rosa le dice, pastora, María queda a una cuadra de ahí. ¿Por qué usted no manda a María, que está más cerca? Entonces, eso es lo que está pasando hoy con nosotros. Y yo lo digo con nosotros porque a mí me pasó algo en un tiempo que una hermana me dijo a mí hace varios años, y ve, yo quiero que tú vayas al hospital a ver mi hermano que se está muriendo. Él trabajaba en el consulado y eso estaba lleno ahí en ese hospital. Y yo le dije al esposo mío ese domingo, yo no voy a trabajar, yo voy a cerrar el salón. El Señor me está llamando. Y nosotros fuimos como correo veloz allá porque había una urgencia. Esta hermana pedía una clemencia, como muchos hermanos a veces necesita de nosotros que vayamos a su casa, porque no todo el mundo tiene la madurez espiritual para entender muchas cosas. A veces decimos, no, es muy cómodo que venga a la iglesia. Él no es cristiano. No, hay hermanos que todavía no han madurado, que están en el proceso y están pasando situaciones críticas, más en este tiempo donde estamos viendo cómo están los hijos, los esposos, las esposas, los inconversos, aún los mismos cristianos. Es un letargo espiritual. Entonces, eh, perdone, ella me dijo, anda, baby. Yo le dije a mi esposo, vamos. Y cuando estuvimos ahí, recuerdo que en ese momento yo llegué y eso estaba lleno de gente. Y ella estaba ahí, pues tú viniste y ve. Digo, no, yo cerré el salón, tú me llamaste y esto fue una orden. Y yo sentí por el Espíritu que tenía que venir, porque el Espíritu no dice a nosotros si Él mora en nosotros, como dice aquí, que llamando al Espíritu, pidiéndole medidas de fe, de que hago esto. No, usted lo tiene. Donde quiera que usted va con el Espíritu Santo, porque ya usted es una criatura nueva en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que la dirige a toda verdad. Entonces yo le dije a ella, no, cuando tú me dijiste eso, yo empecé a orar y a decirle al Señor, no, yo cierro mañana. Yo abría los domingos en ese entonces y yo cerré el salón y me recuerdo que cuando llegué allá, que ya él se estaba muriendo, él era católico, pero era un hombre que tenía mucha fe y fue como
a empujones, porque casi no podía hablar, que él recibió a Cristo. Me recuerdo yo. Y me dice la señora, ¿usted es pastora? Digo, no, yo soy una hermana de la fe, porque Dios me dio una palabra, una oración, y yo sabía que había un propósito eterno con ese hombre, aunque él fuera católico, porque estamos muy equivocados. Hay mucha gente que Dios va a llamar desde los cuatro cabos de la tierra, que están en lugares equivocados, pero Dios tiene propósito con ellos y lo va a llamar. Nosotros somos muy religiosos y creemos que solamente nosotros vamos a tener sorpresa cuando vayamos a la presencia del Señor, porque nosotros creemos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Y déjeme decirle que no le coja de sorpresa. Hay mucha gente de Dios en muchos lugares que Dios lo va a sacar a última hora. Ese hermano, Dios, en esa mañana, él me dijo, yo tengo al Señor en mi corazón. A él lo que le faltaba era confesar a Jesús y poner el sello que lo llevaba a la vida eterna. Y Dios movió a una persona del Bronx. En ese momento yo estaba en el Bronx, en el negocio, y ellos en el Bajo Manhattan. Y ellos le habían dicho al pastor de la iglesia, le quiero decir esto, mi hermano, no descuide el llamado que Dios le ha dado a usted. Hoy Dios hace un despertar a cada uno de nosotros. Me lo hizo a mí de una manera poderosa. Y se lo digo con la autoridad que Dios me ha dado en estos tiempos, con muchas cosas que han pasado. Más adelante le voy a decir algo sobre eso. Y cuando yo llegué allá, que ese muchacho casi no hablaba, y él recibió a Cristo y se le salían las lágrimas y todo el mundo ahí lloraba. Y recuerdo que en eso llegó el pastor de ellos, de una hermana de él. Cuando el pastor llegó, él se me acercó y me dijo, gracias porque llegué tarde. Digo, ¿cómo así, pastor? Porque hace días que ellos me están llamando de que viniera a orar con él y yo no tenía tiempo. Esa es la palabra que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Yo no tengo tiempo, yo tengo que ir al trabajo, tengo que atender a los niños, tengo que cocinar. Esa es la excusa que tenemos. Pero cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y yo recuerdo que cuando él me dijo, me siento mal y esto va a ser una experiencia para mí cuando me digan, ve a visitar a un enfermo. Él no volvió a hablar más, él trató de hablar y él no habló más y se murió. Al otro día amaneció. Me llamó su hermana y me dijo, cuando él confesó a Cristo, ahí quedó. O sea, Dios estaba esperando uno de nosotros, los llamados, los elegidos, que fuéramos, hasta un inconverso podía ir y Dios lo iba a usar si iba con la palabra de Dios. Era una urgencia, era una emergencia. Y por eso yo le digo a mis hermanos que estemos preparados porque estamos esperando la gran cosecha. Ya la gran comisión está ahí, como habla Mateo, de ir, llevar el mensaje, la palabra. Usted no tiene que ir a, que el pastor lo mande, que la pastora Oceanía le diga, anda, ve allí. No, usted tiene la palabra, usted está lleno de Dios. Usted lo que tiene que hacer es, donde quiera que usted vaya, Dios le está poniendo los desamparados en la calle, los drogadictos en la calle, los jóvenes con depresión, mire cómo están en esa escuela, con mente perturbada, padres, matrimonio destrozado. Nosotros tenemos ahora el tiempo de la gran cosecha para llevar su palabra, el mensaje de Dios. Y se lo digo, mi hermano, a mí me pasó algo en esta semana. Mi suegra está en el hospital, que la amo con todo mi corazón. Ha sido una mujer excelente, tiene 94 años y es una mujer muy amada por esta comunidad y por toda su familia. Y ella está ya en sus últimas horas esperando la venida del Señor en su vida. Y precisamente hoy la llevamos a la casa porque ya los médicos terminaron. Cuando los médicos terminan, Dios empieza, pero también hay una realidad que venimos aquí por un tiempo y cuando se nos va llegando la hora, que Dios tiene control de todo. Estamos orando y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza en este tiempo. Entonces, el domingo nosotros pasamos el día entero allá, el lunes también, ayer fuimos y toda la familia, ella tiene 5 hijos, el único varón es mi esposo.
Y recuerdo que el domingo en la noche a ella la estaban punchando porque ya no le encuentra la vena. Y un anciano me llamó para orar conmigo y yo estaba en el teléfono y yo me sentía como que no tenía capacidad en ese momento de ver cómo una enfermera insistía, después llamó a otro, después ya 3 personas fueron y el Señor me dijo, y yo no te he dado la autoridad que tú tienes para en este momento declarar sobre ella que pase esa aguja para que ella no sufra más. Oye, cuando yo oí la voz audible del Señor, yo le dije al pastor, nos vemos, que tengo que hacer algo. Y fui y me paré en la cama, sí, con una autoridad. Y yo dije, Señor, tú me llamaste, tú me trajiste aquí, no simplemente para estar con ella. En este momento, ella necesita una intervención tuya, divina, porque era algo tan grande, su brazo destrozado y no tenía vena por ninguna parte, un aparato puesto, ellos estaban nerviosos. ¿Y tú sabes qué? Yo confié en que el Señor había depositado una palabra en mí, como la ha depositado en cada uno de ustedes. Cuando Él le dice, abre tu boca, háblale a ese que está en el piso, háblale a aquella que está en la droga, a aquel que está en el alcohol. Tú lo que tienes que abrir tu boca, porque es Dios que va a hablar por medio a ti. Y el segundo ya la sangre la habían encontrado. Entonces, cuando el Señor llamó a Isaías y le dijo que fuera a esa misión, él dijo, heme aquí, envíame aquí. No encontraba a nadie. Entonces yo le quiero decir que cuando usted tenga que ir, saque ese tiempo, porque ese tiempo es muy importante para usted ir a llevar la palabra. Y este es el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Dios, aquí cuando el Señor hablaba aquí de esta manera poderosa, yo sé que aquí hay muchas mujeres de Dios, muchas intercesoras, muchas mujeres piadosas, con temores de Dios, pero Dios quiere que corran una milla más y que no estemos criticando, porque nosotros los cristianos nos envolvemos en muchas cosas, que mira fulano, que no viene, que no esto. Cada quien le va a dar cuenta a Dios. Cada quien que Dios lo llamó. Muchos hermanos ya no están con nosotros. En la iglesia, los pastores, eso es lo que dicen, las sillas están vacías. Muchos están diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Es que cada quien es responsable de sí mismo, de lo que Dios le ha dado. Y hoy Dios está despertando a cada uno de nosotros para que nosotros no estemos acusando, no estemos culpando al otro. Es una comunión interna con usted. Cuando Dios lo llamó, Dios lo eligió con propósito para esta hora. Y verdaderamente que este es un tiempo muy, muy demandante. Y le pido al Señor Todopoderoso que nos ayude para nosotros poder cumplir el propósito por la cual Dios nos ha llamado. Aquí el profeta Jeremías, quiero compartir algo sobre él antes de continuar, porque yo sé que el tiempo es corto y yo soy de largometraje, porque cuando viene el Espíritu Santo y fluye de una manera poderosa, yo quiero seguir dando lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, mis amados hermanos, quiero leer la parte de Jeremías. Dice así, el llamamiento y misión. Aquí hay 2 llamados. Aquí Dios llamó a Isaías, llama a Jeremías, lo llama como profeta. Él dice, yo no sé hablar. He aquí, mira, lo voy a adelantar un poco para no leerlo completo, para avanzar. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí. Bueno, déjeme empezar en el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no diga que soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás lo que te mandé. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Y miré y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oye lo que dice ahí. He puesto
palabra. Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, palabra. No importa que tú no sepas hablar. Tú no vas a hablar por ti, tú vas a hablar por vía del Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Y eso es lo que Dios nos está llamando hoy. Dios está haciendo un llamado de emergencia en esta mañana. Y le está pidiendo a cada uno de nosotros que empecemos a, a sonar esa trompeta. Tú eres responsable del llamado de Dios. No lo abortes, no abortes el llamado de Dios, mis hermanos. Los dones son irrevocables, sí, pero puede provocar una muerte espiritual cuando nosotros lo dejamos dormido. Y si tú no vas, Dios va a usar vasijas, esas vasijitas humildes que están por ahí. Como me dijo una muchacha ayer, que ella iba caminando y vio una muchacha pidiéndole una dirección y ella vino y le dijo, ven, yo te llevo. Y cuando iba caminando con ella, aprovechó y le habló de Cristo. Y ella dice que esa mujer le hablaba con un amor, porque eso es lo que falta en la iglesia, amor. Hemos perdido el primer amor y nos hemos vuelto muy falaces. Tenemos que volver y retomar ese primer amor. Por eso hoy Dios está llamando, que despierte, que avive el don que hay en ti, que remueva los escombros para este llamado final. El Señor me dio una sacudida en estos días de proceso. Y Jeremías aquí, el Señor le dijo, yo te he puesto sobre las naciones. Oye, lo he puesto tiempo de arrancar, tiempo de destruir todo lo que impide tu relación con Dios, todo lo que impide que predique con tu vida transformada en el Espíritu. Hay que limpiar y derribar todo argumento para edificar, para plantar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que en cada uno de nosotros, como Dios me llamó aquí hoy, yo estoy aquí en el lugar que Dios me puso para representar a Dios en este día. Nuestra pastora, los miércoles ella trae un mensaje, pero Dios la movió a ella a un propósito. Y es como cuando un guardia viene otro y el otro ocupa ese lugar para que ese lugar no esté vacío, porque no puede parar la intercesión, no puede parar lo que es la conexión espiritual. Entonces, ella se fue a Colombia. Déjeme llamar a la hermanita Ibe, que está allá en un lugar de Manhattan, o a cualquiera de ustedes. Y yo le dije, sí, señor, yo voy a estar ahí. En medio de todo este proceso, mi suegra en cuidado intensivo, me operaron de la vista, mi esposo pasando un proceso que ustedes lo saben, muchos de ustedes, y Dios está haciendo una obra tremenda en él de sanidad, porque nosotros le hemos creído a Dios. Dios nos dio una palabra de promesa y eso le voy a compartir ya al final para cerrar este tiempo, porque yo sé que el tiempo ya es limitado, pero mis hermanos, lo que quiero decirle en esta corta meditación del llamado es que no lo aborte, es que vete a cuidado intensivo, a donde el médico por excelencia, porque si te quedas en la casa pensando qué voy a hacer, a dónde voy a ir, nosotros tenemos el campo listo y usted la trompeta, ustedes son la trompeta de Dios para esta hora. Así que muevan ese desánimo y lleven una palabra. Usted no tiene que hablar mucho, usted solamente tiene que prestarle el corazón a Dios y Dios va a ministrar en estos momentos donde se necesita. Vaya donde ese hermano que necesita una palabra, necesita que usted le deje 2 pesos, porque muchas veces llevamos la palabra y mucha gente está en necesidad. Sea una persona de buen corazón. Nada más no vaya a orar, como hay muchos que vamos a orar. Si usted ve a ese hermanito, la condición, usted no tiene que preguntarle si ha comido ni nada, como mucha gente. Tú necesitas algo, tú necesitas aquello. No, la palabra también va acompañada de que usted le tienda la mano al necesitado, al hambriento, en este tiempo donde hay tantas personas que están desempleadas, gente con muchos problemas de salud, que no pueden trabajar. Así, mis hermanos, que quiero compartirle un pequeño testimonio dentro de esto, que fue una gran realidad que pasó con nosotros y quiero compartirlo
para esta hora. Y todos los que están aquí, mis hermanos, ustedes son trompetas, vasijas elegidas para este tiempo. El campo está ready. Es como dice Mateo 28, la gran comisión. Aquí Jeremías, el Señor lo ungió, también lo preparó, lo llamó, que no sabe hablar. A Dios no le interesa mucha escatología. A Dios lo que le interesa es un corazón dispuesto, que usted tenga el corazón de Él para ministrar, para llevar una palabra de aliento, porque hoy los cristianos estamos siendo muy atacados, porque estamos llevando la vida desordenada. Se nos ha olvidado quién nos llamó y hemos perdido la visión para qué Dios nos llamó. Y hoy Dios quiere levantarnos, quiere restaurar el altar, el corazón, la familia, y quiere traer unidad y falta de perdón, porque hay mucha falta de perdón, de unidad. Y nosotros somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Nosotros estamos llamados en medio de los conflictos familiares, levantar un altar, porque para eso Dios te llamó a esta hora, no para venir con esas raíces de amargura, con esas maletas que todavía no le hemos soltado. Y todavía tenemos 30, 20 años, soy cristiano, voy y predico, y cuando llego a la casa, los hijos y el esposo no dan testimonio de lo que nosotros somos. Aquí en mi casa, mi esposo y yo hemos pasado por muchos procesos, pero hemos visto la gloria de Dios, porque no hemos sometido al Espíritu Santo. Es el que nos ha llevado hacia donde nosotros vamos, no porque somos mejores que otros, sino porque su promesa, su misericordia está con nosotros. Así que hoy es día de activar la gracia que Dios nos ha dado, porque se está acabando el tiempo de la gracia, mis hermanos. La venida del Señor está a la puerta, la redención está cerca. Ustedes son trompetas, vasijas, como dice aquí, Dios lo puso a ustedes para llevar el mensaje, para arrancar, para derribar, para establecer su palabra. No es tu palabra, es la palabra de Dios en tu boca. Así que no, de ahora en adelante, cuando Dios te mande, no ponga excusa, ni diga yo no puedo, yo no sé hablar, yo no soy pastor, yo no soy anciano. La Biblia establece a los ancianos. Claro, esa palabra es profética y es un mandato, pero Dios no ha capacitado a nosotros con la palabra de Dios para ir a llevar el mensaje de Dios a donde quiera. Y mucha gente está esperando porque son niños. Los que no conocen a Dios son niños, pero hay más niños dentro de la iglesia que los que están afuera. Y piensan que ellos no pueden ir a orar por una persona, ir al hospital, ir a donde sea, decirle a uno que está tirado en la calle, levántate que Cristo te sana, Dios pagó un precio por ti. Porque mis hermanos, mucha gente está en la calle porque ha tenido muchos problemas desde su niñez. Y muchos padres son responsables de ese niño adulto que está ahí tirado en el piso. Muchos hogares disfuncionales que no han criado y por falta de ignorancia han cometido muchísimos errores. Pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo sana, restaura, perdona, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y usted es una criatura nueva, ungida. Dios ha depositado en su boca la palabra. Entonces, eso es lo que hay que vivir en este día, la palabra de Dios y llevar el mensaje de Dios, porque este es el mejor tiempo. Cuando queremos hacerlo, no vamos a poder hacerlo como hizo ese pastor que llegó tarde y sintió una amonestación de parte de Dios, porque muchas veces nos dice, ¿cuándo tú me vas a visitar? Vaya, mi hermano, no importa, vaya, no diga, no, mira este que cómodo, vaya, que usted no sabe lo que está pasando ese hermano. Como yo le digo a alguna persona, no le diga a la gente, tú sí estás flaco, tú sí estás gordo, porque tú no sabes qué angustia, qué necesidad esa persona está pasando. Y somos muy imprudentes. Así que mis hermanos, yo quiero cerrar con algo que el Señor me amonestó. Yo lo escribí aquí para que no se me olvide. Hace unos días, el Señor me llamó con una voz audible. Yo la escuché, mis hermanos, esa voz audible. Y me dijo, deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Y tú sabes qué, cuando yo oí eso, yo dije, no, eso no es de Dios. Cuando yo voy al salón el otro día, me dice una hermana, y ve, el Señor me dice algo, que tu tiempo se está terminando en este trabajo y que Él te está llamando a tiempo completo. Oye, una gente que no sabe lo que Dios me había hablado.
Entonces, hay unos planes míos, pero los planes de Dios son perfectos. Y yo dije, cuando ella me dijo eso, yo dije, ay, si ella supiera lo que Dios me dijo anoche, porque fue una confirmación. Es como la pastora ayer con Isaías y Jeremías y la palabra de Dios, que hay una confirmación en parte. Y yo cogí miedo y le dije, poniéndole condición a Dios, yo le dije, déjame hacer algunos arreglos, hacer algunas cosas. Y me dijo mi espíritu muy claro, no temas, yo te llamé hace tiempo. Entonces, mis hermanos, hay un tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar. Y este es el tiempo del llamado de la iglesia, no solamente de Beth, de Paula, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes que está pasando por situaciones, no sufra solo. Llama a un hermano. Si ese hermano no puede ir, le dice, vamos a orar, que yo sé que muchos lo hacen. Yo sé que muchas de ustedes han tenido el compromiso de llamar hermano y hay mucha rebelión en el pueblo de Dios. Dios va a venir con la vara de su poder, la vara de misericordia y la vara de corrección, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, pero hay muchos hermanos que ellos mismos están peleando con ellos mismos y ellos no han entendido el propósito de Dios por la cual Dios los llamó y están en un letargo espiritual. Oremos, mis hermanos, por esos hermanos que han caído, por esos hermanos que están fuera del campamento, fuera de lo que es el propósito de Dios. Oremos por ellos. No vamos a juzgarlo, no vamos a condenarlo, porque sabemos que cuando un enfriamiento espiritual, vienen más espíritus, encuentran la casa limpia y barrida y se depositan. Cristianos que fueron gente que tuvieron ahí, gente que dijeron, Dios me trajo aquí a esta célula del cuerpo de Cristo. Fue un llamado de Dios y por oír voces, porque si usted se junta con un desanimado, usted termina desanimado. Oiga, cuando la gente viene a traerle murmuración, a criticar los propósitos de Dios, dígale, no, yo no los recibo. Yo sé en quién yo he creído y tenemos que unirnos como un cuerpo, en un solo espíritu en este tiempo, porque tenemos que ser una cadena, un cordón que no tenga doblez para estar unidos en un propósito de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar unido para que prevalezca en medio de los tiempos que estamos viviendo. Mis hermanos, quería darles ese testimonio de cuando Dios me dijo esa palabra y yo la tomé en serio, pero no más tarde en el proceso de mi esposo, que voy a terminar ahí, el Señor me decía, una noche yo estaba en un grupo con mi hija, y nosotros estamos en un grupo los martes, y una muchacha trajo un testimonio. Ustedes los lunes están trayendo testimonio. En su momento yo llevaré el mío. Y son testimonios que han edificado familias, generaciones, porque a veces no entendemos por qué pasan cosas, situaciones, y muchos hermanos de diferentes formas, gracias Señor por la pastora Oceanía y los que tuvieron esa visión, porque esas son las visiones que Dios da de hacer los turnos de oración, de intercesión. Este es un tiempo que los jueves son de clamor y los lunes de esos testimonios preciosos que son tan edificantes. Cada uno de nosotros hemos sido muy edificados, sanados, restaurados y hemos entendido por qué han pasado cosas en nuestra vida y hemos entendido la promesa de Dios de que tenemos que esperar en el Señor. Nosotros no convertimos a nadie, quien convierte el Espíritu Santo, y tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra pareja, por nuestros amigos, levantar vallado, levantar un altar de oración, de intercesión, porque a eso Dios nos llamó. Cada uno de ustedes tiene un llamado para el reino de Dios. Somos un cuerpo unido, cada uno haciendo una función. Y cuando el Señor esa noche, yo pasé un mes cuando dieron el diagnóstico de mi esposo, que más adelante daré el testimonio. Y el Señor, yo duré un mes destrozada con todo lo que pasó. Y cada día iba gente al salón y me decía a mí, y ve, tal día tú oraste por mí cuando mi esposa tenía cáncer, tenía en el hospital, estaba aquí, estaba allí. Y esa oración me dio paz, esa oración llegó a mi corazón y yo sentía que como que la gente me estaba diciendo, ¿dónde está tu fe? Tú que has predicado fe, ¿dónde está? Y yo decía, Señor, pero una mujer como yo, y mira cómo está, oye,
yo duré un mes recibiendo noticias, diagnósticos y haciendo cosas, pero fue fuerte. Y una ancianita de la iglesia me llamó, ¿dónde está Ibe? Que un día, una mujer de Dios, esa mujer, una Ana en el templo. Y cuando ella me dio una Ana en los tiempos de Samuel, y cuando ella me dijo esa palabra, ya yo había pasado el proceso, porque me vio mi rostro, vio mi delgadez de lo que estaba pasando. Y cuando esa noche el Señor me dice a mí, con esa muchacha que daba el testimonio, los testimonios son muy importantes. Y ella habló de cómo Dios la levantó en medio de donde los médicos no decían nada. Y que ella entraba y salía a la iglesia, hasta que un día decidió estar firme en la fe hasta el día de hoy. Y cuando yo terminé el grupo en Zoom, entré en un gemir delante de la presencia del Señor y empecé a llorar, a clamar. Y tú sabes qué me dijo el Señor esa noche. Esa noche, con una voz audible, el Señor me dijo, anda a ver a la cama de tu esposo, me dijo, y a ti ha descuidado el don, el llamado. Por eso yo quise hablar del llamado y voy a seguir hablando del llamado, porque lo he vivido en carne propia. El llamado, cuando tú ibas a los hospitales, cuando tú ibas a las casas, cuando tú ibas y consolabas a un hermano en el salón, cuando tú ibas por la calle y le dabas un tratado o le decía a alguien, Dios te ama, que dijeran lo que dijeran. Eso no son tus problemas. Dios es el que se encarga en el terreno de hacer germinar la semilla. Solamente tú eres la vasija. Y el Señor me dijo, y en esos días todo el mundo me llamó, como que se pusieron a dúo. Y ve, acuérdate de esto, cuando esto y que el otro. El Señor me recordó la palabra. En el Salmo 19 me parece que Dios se acuerda de la palabra cuando el siervo estaba orando. Y se acordó del holocausto, de la palabra. Y la gente me recordó la palabra. Y esa noche esa muchacha me recordó el llamado que yo tenía y lo había descuidado, me había desanimado por esto. Es excusa. Las excusas son una mentira, mis hermanos. Cuando nosotros nos excusamos sabiendo qué debilidad espiritual que hay, eso es una muerte espiritual. Y empezamos cada día a menguar, a menguar. Cuando viene a ver, estamos en la calle. Y los dones son irrevocables y hablamos y decimos, pero en nuestro interior es una muerte espiritual. Y esa noche el Señor me despertó y vine con autoridad a clamar, a gemir, a pedirle perdón, misericordia. Y me dijo, yo no te salvé para que sea un saco de sentado en una iglesia o aquí llorando. Yo te llamé para el propósito. No importa que tú estés pasando por ese proceso con tu esposo. No importa lo que está pasando en tu casa. Yo me encargo de tu casa y tú te encargas de llevar mi palabra. Y por eso Dios esta mañana te quiere recordar lo que tú eres. Que no te, ay, pastora, ay, fulana, si tú no oras por mí. No, no, ora usted mismo. Porque es bueno que todo el mundo esté orando, pero el que tiene problemas eres tú y tú eres el que tiene que estar en la brecha clamándole al Señor, porque mi Redentor vive. Y fui a la cama de mi esposo y le di, y le recordé la palabra. Les recordé cuando Dios los sanó del pecado. Mi esposo también tuvo una vida muy difícil que después se la voy a contar en el testimonio. Y ya tiene muchos años en el Señor. Y Dios lo llamó para que él llevara esa palabra ahora a esos que están en la calle, en droga, en alcohol. Porque de lo que Dios te sacó, Dios te llama para que tú vayas a ministrar a otra persona, porque ya tú lo has vivido. Y mi esposo, yo le dije, el Señor me dice esta noche que Él no te salvó para que tú sigas, ah, el Señor me libró, me salvó del pecado, ahora me libró de esta enfermedad. No, el Señor te está dando una oportunidad de vida para que tú te levantes con esos dos testimonios. Van a venir muchos de los que están en la calle, van a venir muchos que tienen enfermedad terminal, que creen que ya se terminó su día y van a ser restaurados, levantados y sanados. Ahora, si Dios quiere cumplir el propósito con alguien, Él lo va a cumplir y se va a ir con el problema de la enfermedad, porque es la voluntad de Dios y es el tiempo de la persona. Pero si tú, en medio de un diagnóstico número 4, donde no hay esperanza y Dios te dijo que te va a levantar, es para que tú no estés como un saco de papa aquí en la casa ni en la iglesia, yendo y viniendo y llevando el diezmo y oyendo una palabra y no llevándolo afuera. Mi hermano, afuera que está el problema, afuera que está el peligro, afuera que está la necesidad.
y hay que ponerse en los muros, a clamar, a gemir en este mundo que está perdido, en las naciones. Viene algo grande, terrible a la tierra y Dios está tocando la trompeta en este llamado de esta mañana, como me dijo el Señor, el llamado del arrepentimiento, del quebrantamiento, de la sanidad. Deja de estar ya que esto, que me hicieron, que me violaron, que me ultrajaron. Venga Jesús, que Jesús es el que sana, es el que levanta. Y a mí me dijo, y tú empieza. Y déjeme decirle, yo no he parado porque yo me siento no comprometida porque es obligado, sino porque Él me llamó para un propósito y Él te llamó para un propósito. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has puesto en esta mañana. Gracias por Oceanía que fue a ese llamado. Y ella es llamada para las naciones, como profeta para las naciones, como hizo Jeremías. Y aquí hay muchos llamados, porque no queremos ir con un título a las naciones, porque yo soy profeta, yo soy Benedicto, yo soy esto, yo soy, usted es un cristiano, un hijo de Dios. Qué más lindo que una persona que viva a Dios, que dé testimonio en su trabajo, que dé testimonio en su casa, en las calles, en las plazas, y que testifique que viene el Redentor, porque viene tiempo glorioso. Por ahí un proceso de limpieza, de santificación, de sanidad, y el Señor está llamando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La trompeta está sonando, el tiempo cairo de Dios. Ya no más tiempo, mis hermanos. Ya llegó la hora de que lo adoren en espíritu y verdad. Y te pedimos que tú traigas a nuestra pastora con bien, que tú seas el piloto de ese avión, que la sangre de Cristo la cubra a ella y toda su casa, y que ella testifique la grandeza y el poder de Dios y la liberación y la sanidad que hubo en ese tiempo que ella estuvo allá, junto con todo lo que tuvieron, porque fueron un equipo 911 que el Señor mandó, porque hoy Dios está tocando los 911 para que suene la trompeta, suene el chofar. Shalom, shalom. Bendiciones. Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor, por este privilegio, Padre, de estar aquí en este día escuchando tu preciosa palabra que has puesto en mi hermana Ivette, Señor amado. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, porque te plació que estuviéramos aquí hoy, porque en ti no hay casualidades, Padre de la gloria. Yo te ruego, Padre, que estas palabras, Señor, que tú pusiste en ella, en su espíritu, Padre, pueda dar fruto en cada uno de nosotras, Señor, al 100 por 1, Padre. Como decía la pastora, que no caiga en el vacío ni en el olvido, Padre, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor amado. Oh Padre, yo te ruego en esta mañana, Señor, que el ladrón no pueda robar esa semilla, sino que caiga en esa buena tierra y dé fruto en su tiempo, Señor amado. Yo te pido, Señor Jesús, que sea tú en este día contristando nuestro espíritu, Señor. Haciéndonos ese llamado personal a través de esta palabra, que nos inquiete, Señor, que vayamos de rodillas, que nos contriste, Padre, para que podamos, Señor, cumplir ese propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, que a todos nos has llamado y nos has regalado dones, pero esos dones para que podamos cumplir ese propósito, para que podamos, Señor, impactar, Señor, esta tierra con tu palabra, con tu luz, con tu gloria, Padre de la gloria, Señor amado, que tú despiertes ese llamado en cada una de nosotras hoy. Yo creo, Padre, que hoy, Señor, es un día nuevo, diferente, que tú marcas un antes y un después, porque hoy tú despiertas llamado, tú despiertas propósito, tú despiertas esa conciencia, Señor, que estaban dormidas, y esos sueños, esos anhelos que tú soñaste para nosotros desde la eternidad, hoy, Señor, se despiertan en muchas, Señor, en todas nosotras, en todos nosotros que estamos escuchando tu palabra, que no seamos, Señor, olvidadizos, que no pongamos tantas trabas, que no pongamos tantas excusas para acudir. Yo te pido perdón, Señor, porque también yo muchas veces he puesto excusas para no acudir a ese llamado que yo sé que tú pusiste en mí. Hemos puesto muchas excusas, Señor, porque queremos llevar el evangelio cómodo, Dios mío, y cumplir tu propósito en nuestra vida. No es fácil, cuesta, Señor, no cuesta transformación, Señor, cuesta santidad, Señor, cuesta mansedumbre. Dios mío, yo te pido que tú, como esa palabra que trajo ayer esta profeta Miosoti, que tenemos que ser
ser moldeado, para poder llevar ese tesoro dentro que tenemos, Señor, que tú, que nos molde, que nos dejemos moldear por ti, amado Dios, para que podamos, Señor, ser esa vasija útil en tus manos y podamos cumplir esa asignación, ese propósito que tú has puesto en nosotras, Padre, y que podamos, Señor, entender que los dones, Señor, los tesoros que tú has puesto no es para nuestra gloria, es para tu gloria, Señor, que lo podamos usar, que podamos, Señor, ser esos trabajadores que tú envíes a tu viña, Padre, que podamos llevarlo por amor y por agradecimiento de lo que tú has hecho en nosotras. Gracias por mi hermana Ivette, Señor, yo te doy gracias, Señor, por ella. Yo te pido, Señor, que tú la rodees, que tú la guardes, Señor, que tú guardes su familia, su salud, su ministerio, Señor, sus finanzas, Padre, que todo lo que ella tiene, Señor, tú lo guardes, Señor, como un cerco de protección alrededor de ella, de tu casa, su familia. Que tú sigas poniendo en ella ese querer como ese hacer, para hablar tu palabra con denuedo, Señor, con sabiduría, Padre amado. Padre, que tú pongas en ella esa unción que quebranta todo el yugo, Padre de la gloria. Oh, Padre, que tú la sigas usando, Señor, que ella siga siendo esa luz, Señor, esa sal en medio de este pueblo, en medio de este mundo que tanto necesita, Señor, de esos obreros como ella. Guárdala, Padre de la gloria. Síguela usando, Dios mío. Oh, Padre, síguela usando y que ella siga siendo obediente a tu palabra. La bendigo, Señor. Te doy gracias por ella, Padre. Cuídala, guárdala, protégela, que todo lo que ella pise con su pie lo conquiste y que todo lo que tú pongas en su corazón y ella lo hable se cumpla, que tú la respaldes donde quiera que tú le envíes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. En este día, Señor, damos gracias por tu palabra y sellamos esta palabra, Señor, con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bendito.